de Martes das Artes este ciclo de arquitectura que chamamos Arquitecturas para un tempo novo. Xa esta é a segunda charla deste ano con Carlos Pita, arquitecto, profesor da Escola de Arquitectura, arquitecto premiado en multitud de ocasións. Ahora mismo, pois, xunto co resto dos componentes deste ciclo, con Alberto Quintáns e Cristina Ansede, con Carlos Seoane e con Elizabeth Abalo, que van a intervenir en próximas semanas. A próxima semana, o martes que ven, temos aquí a Elizabeth Abalo. Bueno, pois son promesas promesas xa maduras, porque xa son algo máis que promesas, realmente son xa arquitectos cunha experiencia profesional, con moita e boa obra realizada, e que xa non están empezando a súa carreira profesional, xa levan anos, creo que son ahora mismo das personas, das arquitectos máis representativos deste momento histórico. Son arquitectos, a maior parte deles, xa formados na Escola de Arquitectura da Coruña, a diferencia das anteriores xeneracións que, como no meu caso e de algúns que están por aquí, fomos a estudiar e a formarnos fora de Galicia, porque aquí aínda non había unha escola de arquitectura que permitira estudiar aquí, non? Entonces, Carlos non é da primeira nin da segunda xeración da escola, pero é dos primeiras promocións da Escola de Arquitectura da Coruña. Bueno, estamos estes días vivindo un momento importante nesta cidade. Hai unha semana dedicada á arquitectura, foi o día 3, foi o Día Mundial da Arquitectura. Na Coruña, con ese motivo, estánse celebrando diferentes actividades organizadas polo Concello, organizadas pola Fundación Barrié, organizadas pola Escola de Arquitectura, polo Colexio de Arquitectos, en fin. A maior parte das institucións vinculadas co mundo da arquitectura están aportando e facendo actividades en torno á arquitectura, o que é unha cosa que nos honra e que aos arquitectos parecenos moi importante que suceda eso, porque a arquitectura normalmente é bastante descoñecida e a actividade dos arquitectos é unha actividade que non ten así tanto eco como outras disciplinas artísticas. A Academia Galega de Belas Artes, esta institución centenaria, ten diferentes seccións dedicadas ao análisis e estudio das artes. Unha delas é a arquitectura, pero tamén hai a pintura, a música, a escultura, as artes da imaxe, etc. E todas elas, pois, bueno, están celebrando actividades e realizando actividades como esta que realizamos hoxe, porque outros días aquí hai un concerto de música, outros días hai unha presentación dun libro. Algúns dos que sodes xa, digamos, clientes desta casa, xa sabedes que aquí, pois, sempre hai, todos os martes, hai algunha actividade que vos pode interesar, non? Bueno, como digo, Carlos Pita é un arquitecto, unha persona xa coñecida na Coruña polas súas obras, pero tamén fora da Coruña, porque ten obras en Ferrol, concretamente unha intervención reciente da remodelación da Plaza de Armas. Hoxe vai nos explicar algunhas das súas obras, e, bueno, como é unha persona moi comprometida coa profesión, creo que vai a ser interesante, porque nos vai a dar unha charla onde nos vai a falar non solamente da súa obra, sino de algunhas cosas máis, non? Bueno, pois moitas gracias, Carlos Pita. Gracias a ti, Pepe. Se escoita, sí, non? Vale. Digo se escoita porque eu vengo con unha infección de oídos e escoito fatal. Vale, entonces, si hablo moi alto, disculpadme, non? Antes que nada, por supuesto, gracias a todos ustedes por venir y a Pepe Casabella por la invitación, ¿no?
la ocasión de estar aquí y de poder hablar de eso a lo que nos estamos dedicando durante mucho tiempo, que es la arquitectura, por lo menos intentándolo, ¿no? Y quería empezar con esta imagen que es de una para mí de las grandes obras de César Portela, que el otro día, ¿no?, lo habéis nombrado académico, y quería sumarme, ¿no?, a la felicitación tanto a la Academia por la iniciativa, como a César por ser miembro de la Academia, ¿no?, por ese nombramiento, ¿no? Y traigo a mí una de las grandes obras de César, que es una mesa que construye en la Carballeira da Crespa, ¿no?, porque es realmente creo que es un problema, yo creo que localizado por todos, que es que en este país, en Galicia, digamos, hay una carencia absoluta de crítica, no solamente en la arquitectura, y la necesidad de la crítica, y la necesidad del hablar, de encontrar canales donde podamos escuchar o disertar las distintas opiniones sobre lo que se están haciendo unos sobre otros. Yo creo que es algo que yo por lo menos demando mucho en mi hacer, ¿no? El hacer de arquitecto, yo creo que lo comentaba bien Pepe ahora, ¿no?, es un hacer demasiado solitario, demasiado de francotirador en tu propio estudio, y el hecho de poder realizar ejercicios de pensamiento y crítica. Realmente la arquitectura, yo siempre digo que es un pensamiento construido, y traigo esto porque en su momento, cuando dirigíamos y editábamos la revista Obradoiro, que era la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que por desgracia desaparecida, ¿no?, o una más, ¿no?, de esos canales donde se podía establecer una serie de comunicación sobre nuestro hacer, yo en aquel momento escribí un texto sobre esta obra de César, que para mí resultó muy importante porque casi todo lo que decía en aquel texto y aquellas reflexiones que había hecho a través de esta obra, de esta mesa, ¿no?, que sobre todo decía que al sentarse en esa mesa uno sentía la necesidad del otro, ¿no?, y siempre hablaba sobre los finales de los libros de Asterix, ¿no?, que recordáis todos, ¿no?, de nuestra niñez. Bueno, yo los sigo releyendo, ¿no?, donde siempre acababan con una fiesta de todo el pueblo, en esa celebración, ese juntarse, esa necesidad de estar todos juntos, y un texto que acababa también citando a Roberto Bolaño en su bando cuando celebra las fiestas de su pueblo, y que dice que, digamos, la necesidad de espacios que huelan a democracia, historia y civilización. Aquel texto a mí me pareció muy, digamos, esa reflexión teórica o esa reflexión de pensamiento posibilitó, yo creo que siempre, digamos, de ahí sale lo que es la Plaza de Armas, luego que hubo tanto éxito, ¿no? Y al mismo tiempo, recientemente, me encontré en este diario... No están surgiendo las imágenes, ya sabía yo que no podía ser todo feliz. No visteis ni la mesa de... Perdonar, yo ahí sí que ahí no llego ya. Vale, volvemos a estar en las mismas. ¿Y si no veo así? Tampoco, claro. No, sí, lo fui pasando yo. Disculpad estas cosas ya yo. ¿Y por qué? No sé, no sé. No te decías, No te puedo decir, si te digo la verdad. mira, tienes que ir con el ratón. Ah, con el ratón. ¿Y qué voy haciendo? Bajándolas. Yo creo que es pinchar. Pincha ahora otra vez. ¿Pincho aquí? Mirando hacia Ahí la está. pantalla. No, mira hacia la pantalla. Pincha ahora. Que salga el ratón. Que salga el cursor por la pantalla. Mueve un poco. Ahí. Pincha. Ah, y entonces voy para atrás. Anterior. Vaya, es que nunca nos lo ha pasado después de todo. Bueno, no te preocupes, yo siempre Mira, digo... y ahí abajo, y si quieres que vaya a tocar. Nada, sí, ¿dónde está el ratón? Lo tengo ahí. Sí. Venga, pues disculpad, os doy un poco la espalda y vamos improvisando. Abajo sí que aparecen... Yo, Si miras, porque vieseis, ¿no? Esta era la imagen de la mesa de César Portela, ¿no? Y es, digamos, esa inmensa mesa de granito, ¿no?, donde realmente en el momento que vas ahí, pues voy a decir, bueno, sientes esa necesidad
yo creo que del otro, que yo creo que es realmente parte de nuestra. Y la siguiente imagen, a ver si veo el ratón, ahí, perdón, disculpad, voy a tener que coger el trangarillo. Hace muy poquito, en este diario vasco, realmente si reflexionáis, por ejemplo, digamos, en estos momentos, cuando hablaba de esta falta de comunicación o los canales de expresión o los canales de crítica o la necesidad de comentar, y no estoy hablando solamente de la arquitectura, podemos estar hablando cualquiera de otra de las disciplinas creativas, ¿no? Me encontré en este diario vasco, Naiz, realmente ahora mismo en toda la prensa gallega, en toda la prensa nacional, el único que mantiene una sección de arquitectura yo creo que es el NOS, el diario NOS, ¿no? Que cada 15 días en el Cultural saca algo, ¿no? Pero este es muy similar, y este es un artículo de Ivonne Salaverría, un gran arquitecto de San Sebastián, donde reflexionaba sobre nuestro trabajo, ¿no? Y realmente es algo que siempre se agradece, sobre todo, digamos, tener ese enfrentamiento con el escuchar lo que piensan los demás, ¿no? Cuando, a ver, voy a ver si lo hago bien, disculpad, ahí está. Cuando Pepe me planteó esta charla, la teníamos planteada para el día 28, creo que era, o 24 de octubre, me pidió si podía adelantarla, lo adelanté, entonces, digamos, vengo, digamos, con una charla que ya había preparado en su momento para la Fundación María Martínez en Callobre. Mi intención era haber hecho un repaso, más o menos, sobre lo hecho estos últimos años, que hemos tenido más o menos pues un cierto reconocimiento, entre estas esta obra que es la Plaza de Armas, que no vamos a ver, ¿no? Simplemente vamos a ver, digamos, una referencia, ¿no? A ver, espero que me sitúe un poquito, ¿no? Esto es una imagen generada para el concurso, ¿no? Es casi la idea, ¿no? Y reflexionando sobre estos proyectos, que veis ahí que es Plaza de Armas, ¿no? con todas las imágenes, tanto ¿no? Que es Plaza de Armas, como el siguiente, que también, digamos, Plaza de Armas tuvo la suerte de ser reconocido con un premio FAD el año pasado, un premio FAD de espacio público, y como esta otra, ¿no? Que viene ahora, que es el campo de fútbol de Gandareira, también eso, que tuvimos mucha suerte de ser reconocidos por ahí adelante. Yo siempre comentaba en uno de los libros para mí que fue definitivo o muy iluminador en mi momento, en mi formación, bueno, voy a ir a pelo, es decir, no se ve en pantalla lo que voy siguiendo, Siegfried Gideon, el arquitecto, un gran historiador de la arquitectura, secretario de los CIAN en su momento, hace una ordenación de la arquitectura desde un libro que se llama Principios de la Arquitectura y luego otro que se llama Fenómeno de Transición, donde establece que la arquitectura arranca, ¿no? En sus inicios y llega hasta Roma, es decir, Grecia, Egipto, todo eso, donde las piezas eran exclusivamente objetos en el lugar, eran solamente espacios exteriores, ¿no? Igual que, digamos, el templo, que era realmente casi como un relicario donde no se podía entrar. Luego en Roma aparece el espacio interior, y luego ya, después de una transición hasta el siglo XIX, el movimiento moderno, recordar que era secretario de los CIAN, lo establece como una especie de síntesis, es el momento donde se integran ese espacio interior y ese espacio exterior. Realmente, si lo pensamos, en estas obras que hemos visto, tanto Armas, que en el fondo no es más que un suelo, aunque realmente con el tiempo, y si pudiese ser capaz de ir atrás, a ver si soy capaz, ¿no? Realmente sí que va a ser un espacio interior, porque siempre uno piensa las obras en esa continuidad, y realmente cuando todos esos tilos crezcan, realmente se va a generar ese horror, pero en el fondo podemos hablar de que esta obra es exclusivamente un espacio interior, y esta otra obra, que es Cantareira, que en el fondo ahí debajo se integran unos vestuarios y todo el programa relativo a un campo de fútbol de tercera división, ¿no? Que como es el de Bandeira, realmente exclusivamente es una cubierta, ¿no? Y estas tres obras, ¿no? Junto con la que vamos a ver hoy en día, es decir, no he preparado la lección de poder explicar estas tres, ¿no? O estas dos primeras, ¿no? Es decir, son más reconocidas, y también quería traer un poquito de cosas que hemos hecho durante el estudio y han quedado ahí atrás, ¿no? Que esta se ha construido, ¿no? Que es el colegio del Business School, que está ahí en la Zapateira, realmente por los límites y directos de esta profesión. Yo creo que solamente se ha quedado en ese dibujo. Realmente hoy quería
contaros algo, aunque realmente no sé muy bien qué contar todavía, y yo creo que estas charlas vienen muy bien para prepararse la reflexión sobre lo hecho, porque realmente creo que el arquitecto o la arquitectura somos algo más que resolvedores de problemas, ¿no? Aunque en el fondo es lo que es, ¿no? Sino que realmente, digamos, y de hecho es una palabra que yo, por ejemplo, no sé si os pasa a vosotros, que a mí me molesta muchísimo cuando llegas a un ayuntamiento o algo y dicen que pasen los técnicos, ¿no? Yo no me considero para nada un técnico, ¿no? Yo soy un arquitecto, ¿no? Entonces yo voy a intentarlo atropelladamente, con todas estas dificultades técnicas que genera esta presentación, comentar sobre este pequeño proyecto que es un centro de interpretación para el Castro de Castromayor, cercano a Portomarín, en el concello de Portomarín, en pleno camino de Santiago, ¿no? Que acabamos de hacer pues hace recientemente y hace muy poquito. Y cuando digo acabamos de hacer, siempre pasa que, digamos, la arquitectura nunca es una disciplina que ejecute una única persona, ¿no? Y en el estudio pues somos más, está José Carlos Iglesias, Manel, digamos que cuando utiliza la primera persona del plural, realmente en la arquitectura siempre intervienen muchas cosas. Y por el medio siempre hay otros proyectos que se van enganchando. Este es un concurso que hicimos para un museo de escultura con Fran Rosell en Barcelona, o este otro que es un concurso recientemente perdido, que era un centro, yo qué sé, para la juventud, no es un típico programa de esto, es un centro social en el Milladoiro, ¿no? Donde intentábamos reflexionar otra vez siempre mucho sobre los mismos problemas que se están generando en Castromayor, ¿no? Que realmente la pieza en el paisaje, la monumentalidad, en el sentido, yo siempre hablo de monumento a través de una definición que hace Octavio Paz, el gran poeta mexicano, el gran pensador mexicano, ¿no? Que en su libro que tiene sobre Marcel Duchamp habla de que el gran vidrio es verdadero monumento porque ordena el espacio, ordena y genera el espacio donde se encuentra, ¿no? Y entonces sobre esa posibilidad era este programa que aquí dentro se desarrollaba un programa cualquiera, que fuese de un centro social, su biblioteca, no sé qué, pero realmente a nosotros lo que nos estaba interesando era cómo se integraba esta pieza en el lugar y cómo esta especie de graderío con mucha nostalgia evidentemente, o con mucha vocación de lo que podían ser los teatros griegos, podía generar. Pero bueno, son esas tantas ocasiones perdidas, ¿no? que en un estudio de arquitectura no solamente el trabajo está el que aparece, el que se construye, aunque la arquitectura siempre es un hecho físico y mientras no emerge como una realidad no deja de ser nada, o otros tipos de acciones como esta, que es un concurso para la restauración de un frontón, el único frontón que existe en Madrid, que es el Betty High, ¿no? Que pedía la construcción de una cubierta. Y nuestra propuesta fue que realmente, y a través de unos versos, claro, que ahí no se lee muy bien, de Juan Ramón, ¿no? que habla de que se ha olvidado del cielo, realmente hicimos una propuesta que era esta, simplemente, digamos, mantener el edificio sin ninguna cubierta, solamente con ese cielo. Realmente un concurso para perder, ¿no? Que se dice, ¿no? Porque evidentemente volvemos a reivindicar esa visión de la arquitectura, no solamente como aquella que pretende resolver la inmediatez, ¿no? O resolver solamente un problema. O este otro que traigo aquí porque Pepe Casabella fue jurado, ¿no? Que es un concurso que además ganó Jorge Salgado, que anda por ahí, ¿no? De Sergude, y que me apetecía traerlo aquí sobre todo porque fue de esas cosas, aunque quedamos, no sé, cuartos, quintos o algo así, fue un gran triunfo porque nos encontramos en su momento, cuando teníamos el concurso, con un funcionario que nos dejaron a 9 equipos, ¿no? Con trabajos de 6 meses por un problema legal y nos echó fuera. Pero bueno, quería traerlo aquí un poco, pues casi como agradeciendo a Pepe que tuviesen el ojo o darnos la oportunidad de conseguir ese premio, de estar, ya digo, descalificados por la acción de un funcionario excesivamente estricto y poco conocedor del área de los concursos, nos había dejado fuera y aquí estamos, ¿no? Pero realmente yo lo que os vengo a intentar contar es lo realizado en Castromayor, ¿no? Y antes por el medio, porque estos 3 proyectos, lo que son Castromayor, Plaza de Armas y Agandareira, son proyectos que se solapan. En este tiempo tan dilatado de la construcción o de la llegar a construir
el proyecto ejecutado por los arquitectos, son concursos, son todos productos de concursos, todos concursos ganados por fortuna o por simple suerte, y que unos se solapan sobre otros, pero por el medio hay otros trabajos, como estoy enseñando, y uno muy importante para mí, personalmente, y también como trabajo, digamos, como obra, es la construcción de una exposición que hicimos en la Fundación Luis Seoane. Tenía un vídeo que por estas cosas del directo no pueden funcionar, y entonces voy a intentar improvisar y explicaros desde aquí, ¿no? Es una exposición que realizamos en la Fundación Luis Seoane sobre la obra de Jorge Cabezas, ¿no? Jorge Cabezas es un gran amigo, es casi como una especie de obligación o de compromiso que tengo personal con él, ¿no? Como sabéis, Jorge tuvo un ictus hace ya una serie de años. Jorge ha quedado pues mal, irrecuperable, vive en estos momentos en una residencia, y ya digo, ese compromiso es reivindicar tanto su obra, ¿no?, como su hacer, ¿no? Y entonces desarrollamos este proyecto en la Fundación Luis Seoane, que fue de la exposición de su obra, ¿no? La exposición se llamaba Jorge Cabezas is back, y venía el vídeo, que ahora no vais a poder ver, que es con el Fever, que recordáis todos, de Elvis Presley, ¿no? Porque en el momento, esta exposición la organizamos con Antón Reixa, con Julián Hernández, con otra serie de amigos, con Juan Rodríguez, y en el momento de ponerle nombre, que había ahí un montón de amigos poetas que decían, bueno, el nombre de la exposición es vuestro, ¿no? Pero Jorge, en esos momentos casi que tiene de lucidez, dijo, no, la exposición se llama Jorge Cabezas is back, y en el momento no nos dimos cuenta, más tarde nos molestó, ¿no?, el uso del inglés, pero es un disco de Elvis Presley. Cuando Elvis Presley se va a hacer la milia a Alemania, piensa que su carrera está totalmente acabada, ¿no? Y a la vuelta saca ese disco de Elvis is back, donde saca el Fever, que es uno de sus grandes éxitos, y retoma, ¿no?, digamos, hasta entonces nos parecía como iluminador que Jorge pensase que a través de esta exposición él volvería, ¿no?, a estar, que evidentemente está impedido. Entonces, en la sala de la Seoane, en la de arriba, lo único que planteamos fue hacer una gran pared donde íbamos a colocar gran número de su obra, y una pequeña casita donde íbamos a proyectar un vídeo que para la ocasión había hecho Antón Reixa, ¿no?, y que nos parecía como muy importante, ¿no?, que poder contar con él, ¿no? Entonces, sobre esa pared llena, ¿no?, que no sé si vienen las imágenes después, ya digo, como venía en el vídeo, esto está tomado de los modelos de las exposiciones, no sé si vendrá por aquí, perdonad el desastre, porque viene de esto, ¿no? Es la exposición que hace Picasso en el Palacio de los Papas en Aviñón, ¿no?, donde él expone su última obra, en aquel momento muy poco valorada y que ahora mismo adquiere grandísima cotización, ¿no? Y que en el fondo Picasso, igual que Jorge como gran adorador, siempre hablaba de San Pablo Picasso cuando se refería a él, ¿no? Picasso lo que evoca es su primer encuentro con el Museo del Prado. Cuando él, de niño, cuando deja La Coruña y se van para Barcelona, pasan por Madrid con su padre y hace su primera visita al Prado. Y en esa mentalidad de Picasso niño, adolescente, con sus 14, 15 años, él ya siente la necesidad de medirse con los maestros, sabe que se va a medir con ellos, ¿no? Va a intentar superarlos, ¿no? Y entonces siempre evoca, cuando vienen las imágenes, en aquel momento el Prado se exponían todas las pinturas a pared llena, ¿no? Entonces a Jorge siempre fue muy caro a esa exposición, pero yo al mismo tiempo, Jorge se mueve en silla de ruedas, ¿no? Yo no quería que cuando fuese a verla, hacer ese recorrido, ¿no?, cuadrito a cuadrito, sino que encontrase de repente y se encontrase con todo ese material, que en el fondo son todo obras que fuimos pidiendo a los amigos, ¿no? Es decir, una exposición de muy poquito presupuesto donde él pudiese enfrentarse, ¿no?, digamos, a esa monumentalidad de trabajos que tenía de todas las edades. Y yo realmente es un trabajo que reivindico muchísimo, ¿no? Ahí veis la sala de la Seoane. Disculpad, las fotos son mías, son hechas con el móvil, tengo siempre esa mala costumbre de hacer malas fotos, ¿no? Y entonces esa es la sala con la pequeña casita, porque Jorge siempre pintaba casitas, ¿no?, y en el fondo muy deudor de baixeiras. Entonces, aunque no queríamos generar
una imagen, ¿no? Digamos, hacer una reproducción del mundo de cabezas, sí que queríamos evocarlo, ¿no? Y esto fue lo que fuimos construyendo. Para mí fue una obra muy feliz, porque además conté con una cuadrilla deliciosa, muy difícil de encontrar cada día más en la obra, donde cualquier cosa que decías estaban atentos y te hacían caso, ¿no? Yo no sé si tuviste la ocasión de ir a verla, ¿no? Yo creo que fue realmente una exposición, a mí como obra me parece muy importante, y evidentemente las imágenes no consiguen ni alcanzar, ¿no?, lo allí logrado, ¿no? Hace poco murió Jean-Luc Godard, ¿no? Y Godard siempre decía que para él, ver proyectadas sus películas en la televisión, ¿no?, era como mirar a Rembrandt reproducido en una tarjeta postal, ¿no? Y en eso la arquitectura es fundamental. Y en eso casi os invito, Castromayor, que os lo voy a enseñar, está en Portomarín, ¿no?, que casi vayáis allí a verlo, o cualquiera de todas. Voy a acá. Y esta fue esa obrita que hicimos para Jorge. Teníamos pensado colocar un retrato de él, pero al final esto fue un autorretrato que le regaló a Bari Caramés y nos pareció importante colocar, y nada, ¿no? Simplemente esta casita que trabajábamos un poco con los colores, con que Jorge trabajaba sus cuadros. Ahí dentro es donde estaba la proyección del vídeo realizado por Antón, ¿no? Es Juan Rodríguez, otro de los impulsores de esta exposición, y a mí, no sé, casi no quiero nunca dejarlo atrás. Ahí habíamos expuesto todos los cuadernos de dibujo, ¿no?, que son como los altos hornos, ¿no?, de la producción de todo pintor, y en el caso de Jorge con mayor importancia, ¿no?, y más recuperados de una manera estrambótica, un poco como todo lo que es con el mundo de Jorge. Yo creo un pintor muy bonito. Ahí está Bari Caramés, ¿no?, el gran fotógrafo, viendo toda esa obra gráfica que distribuíamos en las libretas que abrimos para la ocasión de Jorge, ¿no? Y aunque es una exposición efímera, nosotros consideramos, yo por lo menos la considero como una de las grandes obras que hemos logrado hacer últimamente, ¿no? Y un poco en deuda por Jorge, ¿no?, y en esta necesidad, yo creo, de reivindicar su figura como pintor, como gran pintor, un gran renovador de la plástica gallega, probablemente por su magnetismo, igual que lo puede ser que el Jaime Cabanas, ¿no? Yo creo que son gente muy a reivindicar, y hoy, estando en la academia, me parecía como de obligado cumplimiento traerlo por aquí. Tuvimos la suerte, o realmente tuvimos la sagacidad de acompañarnos en el diseño gráfico para el librito, con la ocasión del estudio de escribir de Cibrán Rico y de Suso, y el libro, que aún todavía, está en la Sebaneu, ha conseguido uno de los grandes premios de diseño, el premio Laus de diseño de este año, ¿no? Ahí tenéis una foto de Alberto García Lís, que es otro de los amigos que colaboró con esto, ¿no?, que una foto para mí, yo siempre digo, muy dura, porque en el fondo retrata muy bien la confusión en la que vive la cabeciña de Jorge, y aunque yo siempre traigo esta otra porque a mí me gusta recordarla en este momento, ¿no? Entonces, si disculpáis esta especie de pequeño homenaje de traer siempre a un amigo, ¿no?, para enseñarlo y reivindicarlo, y más en un lugar como esto, ¿no?, como este, pues nada, ¿no? Y hablando de esa necesidad de la crítica o del encuentro, el encontrarnos con comentarios, ¿no?, y yo creo que eso animaría, probablemente estas jornadas, ¿no?, es decir, a la academia, ¿no?, a cómo lograr que el pensamiento y la comunicación y la crítica en todas las disciplinas artísticas, no sé si te toca el tema, ¿no?, es decir, que en las dos grandes culturas vivas, que son la China y la India, las dos únicas culturas que tienen continuidad, no así como la nuestra, ¿no?, que Roma cae, o no sé cuánto, ¿no?, tanto India como China no consideran la arquitectura como una de las bellas artes. Eso es otra de las discusiones, ¿no? Pero sí que realmente, para cualquier disciplina, sea artística o no, yo probablemente creo que la arquitectura, si nos librásemos un poquito de esa carga de las bellas artes, podríamos volver a recuperarla, pero eso ya es otra historia. En esa necesidad de la crítica, hace poco, en una visita, un buen amigo que anda por ahí, Borja López Cotelo, escribió
unas palabras muy amables, excesivamente amables sobre este centro de interpretación, y acababa diciendo una frase muy inquietante, que decía como que yo era como el Minotauro que estaba tejiendo mi laberinto ahí, ¿no? Sobre esa frase recordé, y aparte con este maravilloso collage, ¿no?, de la portada de la revista esta Minotauro, ¿no?, de Picasso, recordé unas palabras o un texto de Josep Quetlas, el gran crítico de arquitectura, por lo menos para mi generación, ¿no?, que casualmente, como Jorge, ha sufrido un ictus hace 3 años, aunque Josep está bien, estuvimos hablando hace poco. Él habla que realmente el primer arquitecto, así como siempre se suele decir, que es Dédalo, ¿no?, el constructor del laberinto, él dice, niega que sea Dédalo, ¿no?, que realmente él construye el laberinto, pero como tal laberinto es una confusión, que realmente la arquitectura arranca cuando Ariadna coge el hilo, ¿no?, teje ese hilo, lo ata y se lo da a Teseo, ¿no? Es decir, que es cuando realmente aparece esa lectura y aparece esa comprensión del lugar, ¿no? Y entonces, sobre esa idea, y estos son collages, ¿no?, es decir, que realiza Borja durante esa visita, ¿no?, y que se publican en Veredes, en este blog, ¿no?, sí que me parece importante, digamos, esa reflexión de Quetlas, que realmente la arquitectura aparece cuando existe ese pensamiento y esa comprensión sobre lo que ella plantea. No es simplemente un hecho de construcción, sino que es un hecho de reflexión. Porque, y aquí estamos ya con Castromayor. Y ahora, aunque sea como una especie de pequeño prólogo o ante inicio de lo que es realmente la charla de hoy, que he querido titularla Tesouros novos e bellos, por múltiples razones, ¿no? Tesouros novos e bellos es el título de este libro que veis ahí, ¿no?, este de aquí, con la portada de la primera edición. Es el libro que recoge el discurso de ingreso en la Real Academia Galega de Álvaro Cunqueiro, ¿no? Discurso que pronuncia en el año 63 y que se publica en el año 64, en abril del 64, más o menos en el año en que nací yo, más o menos no, en el año en que nací yo, ¿no? Y que cuando en su momento, digamos, siempre que te invitan a una charla de estas, siempre te piden un título. A mí es algo que me genera cierta incomodidad, ¿no? Nunca sabes muy bien qué decir, aunque siempre me acuerdo de Machado, ¿no?, cuando en su Mairena, ¿no?, en su Juan de Mairena, habla sobre las conferencias, como tienen que darse, esta especie de extraño género, ¿no?, que no sabe si es teatral, literario o qué, ¿no? Él habla, aparte, digamos, de cierta vehemencia, ¿no? Y entonces, pues este título, yo pensé acordándome, bueno, evidentemente, de don Álvaro Cunqueiro, que para mí es uno de mis grandes maestros, ¿no?, y más en este proyecto que vamos a ver de interpretación, porque en este Tesouros novos e bellos, que se cruzan muchas ideas, Álvaro Cunqueiro habla sobre los tesouros, ¿no?, sobre esa obsesión galaica, sobre todo del labrego gallego, ¿no?, de esa obsesión de la búsqueda y encontrar los tesoros, que realmente siempre se remiten al tesoro dos mouros, ¿no?, que siempre se encuentran en los castros, por ejemplo, ¿no?, que es donde voy a trabajar, ¿no?, y que viene cuando en el siglo, creo que es en el XVI o XVII, creo que Felipe II concede, no me acuerdo ahora quién, ¿no?, la explotación de todas las mamuas de Galicia, ¿no? Por eso la mayoría de todas las mamuas, de hecho se dice, han sido violadas en aquel momento. Pues este señor pues genera una industria y empiezan a entrar en todas las mamuas y a sacar todos los oros. Y ahí viene esa obsesión, ¿no?, que tiene el campesino gallego de los tesoros, ¿no? Y entonces, trabajando en ese castro, para mí fue un texto muy inspirador, como realmente lo es siempre Álvaro Cunqueiro, ¿no? Tiene entre sus muchas cosas, ¿no?, desde su visión de Galicia. Yo creo que a mí Álvaro Cunqueiro me enseñó, me imagino que a mí y a tantos otros, a entender muy bien nuestro país, a entender Galicia, y sobre todo tanto la dimensión mágica, tanto de su geografía, como de su paisaje, como de su paisanaje, ¿no?
y en un proyecto como este, donde estás tan vinculado a ese castro, ¿no? Donde aparece como la historia, yo no es que lo quiera negar, pero no entiendo la historia como ciencia, ¿no? Yo creo que la historia siempre es algo que se interpreta a medida que van pasando los años, y entiendo la labor del historiador y entiendo su método científico de investigación, pero me interesa muchísimo más esa visión que me aporta Álvaro Cunqueiro, ¿no? Y Álvaro Cunqueiro tiene una frase que os voy a leer ahora, que para mí, si caes la palabra, el verbo contar por proyectar o construir, yo me identifico muchísimo en ella. Dice: quiero contar llano y sencillo, como quien come pan. No es que no conozca o no me importan esas técnicas que se han inventado por ahí, que son importantes. Yo sé qué significa, por ejemplo, James Joyce por un lado, Robert Grillet por otro. Todo esto lo sé y me importa. Pero no me importa cuando yo me pongo a escribir. Entonces lo que quiero es contar. Me gustaría incluso contar, como dice que contaban los antiguos celtas de Irlanda, con pruebas por delante. Me gustaría abrir mi libro y que de entre las páginas saliera el puñal, o la cadena, la perla, o la rosa que figuran en ellas, ¿no? Evidentemente, y al mismo tiempo, a mí también me interesa, digamos, en ese contar, me parece fantástico, ese contar llano y sencillo como quien come pan, en ese construir o en ese proyectar, de esa manera sencilla, al mismo tiempo como el juego de los niños, ¿no? Si pensáis y recordáis un poquito, aunque lo hemos pasado muy rápido, la imagen de la cubierta de Agandareira está ahí, en ese juego de equilibrios, en este juego de gravedad, ¿no? que nos dibuja Goya. Y digamos, siempre intento trabajar con esa misma alegría, ¿no? que manifiesta aquí. Cunqueiro es una presencia constante, que no voy a decir, en 1000 concursos, por ejemplo este que hicimos para el Museo de Lugo, donde también trabajábamos otra vez con el oro, ¿no? en la escalera de oro, era una instalación artística, ¿no? Pero al mismo tiempo que utilizo este título de Tesouros Novos y Bellos por múltiples razones, ¿no? Como realmente me gusta hacer que todas las cosas que aparezcan en las construcciones no solamente respondan a una pregunta, sino que respondan a muchas preguntas y den soluciones a tanto, como por ejemplo el capitel, ¿no? de esta cubierta de Agandareira, donde por puro cálculo estructural la pieza esta pretensada se podía haber apoyado exclusivamente en el pilar, pero por temas de montaje es mucho más fácil haber establecido una base mucho más ancha. Al mismo tiempo intentamos generar el mínimo gasto de material posible, entonces para conseguir la mayor superficie la cruz aparece, al mismo tiempo la cruz genera inevitablemente una plástica muy importante, casi pensaría en aquella cruz agarrada por Dalí en brazos en aquella famosa foto, ¿no? Entonces este título responde a múltiples cuestiones, ¿no? que igual ninguna saldrán aquí, ¿no? Yo recuerdo que, y de hecho, es decir, siendo estudiante de Pepe, y empecé la lectura en un momento compulsiva, ya de hecho la he dejado y creo que no le gusta, de William Burroughs, pero que en una de esas frases para mí me pareció como una gran epifanía, que él hablaba que había que abandonar el fetichismo de la originalidad, cosa que creo que hoy estamos excesivamente en esta especie como de prevaricación de la forma. La arquitectura se ha convertido como o por lo menos nosotros intentamos o entendemos la arquitectura como una disciplina de continuidad, donde la generación de la forma se genera por sí misma y no hay esa obligación del espectáculo de la novedad, ¿no? Y el título, este evocarse a Cunqueiro, viene recordando a Giorgio Grassi, gran arquitecto italiano, ¿no? Hace poco han publicado una autobiografía que os recomiendo, ¿no? Que él siempre, todas sus conferencias las sacaba de títulos de otros, ¿no? Tiene una conferencia gloriosa publicada por ahí, que es Viejos Maestros, que realmente lo que hace es rendir tributo a uno de sus grandes maestros, que es Thomas Bernhard, ¿no? y su gran libro, su mítico libro de los Viejos Maestros, ¿no? Grassi, en esa reivindicación, ¿no? o en esa negación de la búsqueda de la forma por la forma, siempre que decía sus proyectos, este es uno de sus míticos proyectos, aquella especie de colegio mayor, ¿no? Siempre no tiene ningún pudor en recordarle de dónde vienen sus maneras o de dónde surge su arquitectura, en este caso
de uno de los soportales, ¿no?, de la Wienerstraße, de la calle de Karlsruhe, o al mismo tiempo, si recordáis, digamos, la misma perspectiva que veíamos antes, es una evocación, anterior, vamos a ver, anterior, una evocación, perdón, que estoy ahí, ¿no? Este dibujo de aquí no es más que, ¿no?, este otro dibujo de Singer, esa representación, y de la misma manera nosotros entendemos, ¿no?, que todo lo que hacemos tiene una continuidad, no hay una búsqueda de originalidad. Al mismo tiempo, inevitablemente, ese título evoca a esa búsqueda, ¿no?, del tesoro. Al mismo tiempo, los tesoros novos y bellos hablan de que siempre que construimos una nueva pieza, consideramos que estamos incrementando el patrimonio de nuestro país. Digamos, siempre que construimos, intentamos construir país, y esa diferenciación de tiempos entre lo que es antiguo y es nuevo no se debe establecer, o no lo entendemos, ¿no?, y por lo menos intentamos, igual que ese joven Picasso que ya con 15 años intenta y quiere medirse a sus maestros, pues nosotros lo intentamos en cada una de nuestras acciones, ¿no?, y evocamos, ¿no?, al mismo tiempo también esa sensación del tiempo, ¿no? Negamos la actualidad, o no nos interesa la actualidad, no queremos ser actuales, no queremos ser nuevos, no queremos ni nuevos ni viejos, simplemente queremos hacer, ¿no? Y en ese inevitablemente otro de los grandes maestros, que es Borges, y traigo aquí una foto, que es la única foto que he encontrado de su paso por Santiago, ¿no? Borges visita Santiago también en el año 64, casualmente, ¿no? Ahí está una foto con Ramón Piñeiro, con María Esther Vázquez, que es una escritora argentina que presume de que de sus 8 bisabuelos, 7 son gallegos, ¿no? Y este es un dibujo, aquí lo veis, ¿no?, de la puerta de platerías, de la Quintana, de la Puerta Santa de la hermana de Borges, ¿no? Borges siempre que evocaba, ¿no?, como uno de sus grandes viajes, Borges ya llega ciego, en el año 64 Borges ya no ve, ¿no?, pero él recuerda muy intensamente la visita de Santiago, sobre todo porque tiene la dicha, cosa que ahora ya no tenemos, y podríamos introducir el discurso de lo que está influenciando el turismo, ¿no?, en el disfrute del patrimonio, es decir, la dicha de poner la mano y darse el croque, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido esa oportunidad, y probablemente las nuevas generaciones ya no lo conocen. Entonces, Borges recuerda con gran intensidad, ¿no?, ese momento de poner la mano, de darse ese croque, y él habla, creo que de Edimburgo y de York y de Santiago como ciudades que sueñan y que sueñan en eternidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, inevitablemente, y pensando en Santiago, en esa visita, y por traer a maestros, que evidentemente yo creo que a todos nos influyen, no solamente los arquitectos, y toda la visión que construye, ¿no?, don Ramón María del Valle Inclán, ahí acompañado de Barros y de, ¿cómo se llama?, que fue presidente de la Academia Gallega, García Sabel, ¿no? Entre esos dos, ¿no?, los dos estudiantes de medicina, ¿no?, pero digamos toda la construcción de ese país que construye, o de la arquitectura que narra, ¿no?, don Ramón en sus comedias bárbaras, a mí personalmente me han influido muchísimo. Es más, creo que a veces en exceso, ¿no?, hay esa consecución, ¿no? Y vamos a intentar ver Castromayor. Castromayor es uno de los grandes castros de Galicia, ¿no?, ubicado en el concello de Portomarín. Vamos a ir rápido para no aburrirnos. Es esto que veis aquí, ¿no? En estos momentos es uno de los castros que dicen más importantes previo a la romanización, ¿no? Todavía no está declarado BIC, y una de las razones por la que se convoca este concurso para hacer este pequeño centro de interpretación, que cuesta nada más que 300.000 euros, es realmente intentar impulsar, ¿no?, la consecución del grado de BIC, porque esto es el territorio, ¿no? Aquí veis, esto es Portomarín. Como sabéis, Portomarín es escala y ruta del Camino de Santiago, y desde Portomarín se inicia una subida de 3-4 horas hasta el castro de Castromayor, que está por aquí, la aldeí, a ver si, no sé ni dónde estoy, perdonad, ¿lo ves? Aquí estoy. Yo creo que vamos a ver aquí, anterior. Esta es la aldea de Castromayor,
y aquí está el castro, ¿no? Esta es la iglesia de San Juan de Castromayor, que como sabéis movida piedra a piedra después de que Portomarín, fuese inundado, ¿no?, por la presa y tuvo que ser trasladada piedra a piedra. Y yo creo que ahí, en esta fachada, está todo el proyecto, ¿no? Una de las grandes joyas del románico. Y ahí veis, ¿no?, el castro de Castromayor, la aldea de Portomarín. El camino francés es este, que se desvía por aquí, pasa, ¿no?, lamiendo el castro y continúa, ¿no? Y en aquel momento muchos de los peregrinos se estaban moviendo por esta carretera general más recta, y entonces nos proponen construir el centro de interpretación en esta parcela que veis aquí. Y ahí veis, desde Castromayor, para mí hay una de las grandes vistas de Galicia, y que os recomiendo, si tenéis alguna ocasión de hacer una excursión, ir. Desde allí se ve toda la frontera del país, ¿no? Desde Asturias, desde Ancares, Courel, desde ahí se ve que más o menos caería por acá la entrada de Piedrafita, ¿no? Hay una tesis doctoral de Luis que es gloriosa, que tenéis por ahí, ¿no? Y esta, en una de sus tantas imágenes, ya veis, ¿no? Siempre, digamos, Galicia siempre ha sido un poblamiento disperso. Estos son los castros que se encuentran. Castromayor se encuentra, a ver si consigo, aquí está. Castromayor está por aquí está la zona de Chantada, ¿no? Aquí, como veis, ¿no?, toda la frontera, ¿no? Fijaos toda la cantidad, ¿no?, de poblamiento y uno de estos es este Castromayor, ¿no?, que sale en el vuelo americano, el mítico vuelo americano, la primera imagen que tenemos aérea de Galicia, ¿no?, y donde se ve claramente donde está aquí esa aldeíta, ¿no?, y esos caminos que convergen y van rodeando poco a poco. Veis distintas imágenes, distintas aproximaciones, que no me voy a parar en ellos para no daros la lata, ¿no?, pero que fueron determinantes para el pensamiento del lugar, ¿no?, y la evolución de ese paisaje, ¿no?, y este castro que ahora no voy a relatar, ¿no? Con los castros, sabéis que hay, digamos, la gran diatriba o la gran cuestión de los castros es que sabemos muy poco de ellos. No hay literatura, no hay restos escritos, y lo que es más complicado para su comprensión, no hay enterramientos. No se ha encontrado ningún enterramiento. Se piensa, hay mil conoceréis mejor que yo, digamos, mil tesis, como que si lo hacían un poco como los indios, ¿no?, que realmente se quemaban y se lanzaban a los ríos, ¿no? Y entonces todo este castro que fue habitado hasta que llegan los romanos, en el momento que entran los romanos, este castro se abandona y ha quedado ahí, y es uno de los, ya digo, de los grandes yacimientos que quedan por investigar en Galicia, ¿no? O sea, han hecho unas primeras investigaciones, pero que yo creo que ahora vamos a hacer. Entonces nos encargan este centro de interpretación, ¿no? Esta es una imagen del concurso, se llamaba Un alto en el camino. El camino de Santiago es este que pasa por aquí. Nosotros hacíamos meter dentro, ¿no? Ahí veis los peregrinos en cualquier momento. Todos los días, en estos días de verano, me imagino que ahora haya bajado la afluencia, hay sobre 2.500 personas que pasan por ahí. 2.500 caminantes, ¿no? Y ahí veis una foto de Pablo Gallego, digamos, ya veis todo. Piedrafita anda por aquí. Castromayor está ahí abajo, ¿no? Y los horizontes que se ven desde este lugar fueron determinantes para la construcción del centro, que en el fondo es solamente una gran ventana y una sala interior, ¿no? Este fue el concurso que se presentó y que tuvimos la suerte de ganar, la fortuna, ¿no? Y que cambió tanto. Bueno, este es otro que yo no voy a hablar. Evidentemente detrás de él están todas estas construcciones, que digo, sí, realmente celtas, ¿no? Y que siempre me gusta citar, ¿no?, esa frase de quiénes fueron los habitantes de Galicia, ¿no? Es decir, quiénes fueron esos castresios, que Álvaro Cunqueiro decía, ¿no?, que celtas en Galicia hubo menos que socios del Celta de Vigo, ¿no? En esa negación, ¿no?, de esa imagen. Entonces, pero sí que estas construcciones celtas de Irlanda fueron determinantes, ¿no? Para la construcción del centro de interpretación, en esa especie que ahora siempre se nos obliga cuando te presentas a cualquier concurso, a experiencia en proyectos similares y otras cosas, ¿no? Yo siempre cuento que, digamos, que Le Corbusier no había construido ninguna iglesia hasta que hizo Ronchamp, y no le salió mal del todo, ¿no?
Nosotros de experiencia sobre centros de interpretación solo teníamos esto, es que me gusta evocar un concurso que habíamos hecho para San Cibrán de Las, por el centro de interpretación del Castro de San Cibrán de Las, ¿no? Que eran estas piezas, ¿no? Que no os voy a contar ahora, ¿no? Ahora una especie de centro de exhibición y otros centros más de estudio, aulas para investigadores, que es esto de aquí, ¿no? Este es el castro de San Cibrán de Las, uno de los grandes castros de Galicia, ¿no? Y ahí inclusábamos nosotros nuestra pieza, que buscaba realmente trabajar con estas imágenes. Realmente trabajábamos con restos de cantera afuera y estructura de hormigón. Estas son fotos de las maquetas, de modelos en barro, evidentemente. Se iba a construir de esta manera, ¿no? Estos son los muros que veis de contención, ¿no? de restos de cantera. Siempre hay una cara careada a la cara exterior, que es la que veis, por ejemplo, en las autopistas, ¿no? Para contención de tierras, pero la cara interior siempre es esta, y era que realmente a nosotros nos interesaba, ¿no? De hecho, era una construcción que con el tiempo contábamos con que iba a desaparecer por la maleza que la fuese colonizando, ¿no? Y estas son, pues, las imágenes de la estructura, ¿no? Y un poco lo que pretendíamos que fuese, ¿no? Con esa cubierta que haría desaparecer, igual que desaparecen nuestras pallozas, ¿no? De Cebreiro cuando viene la nube, ¿no? Todas estas geometrías que evidentemente, bueno, ahí está Vicente Risco, otros, ¿no? No nos vamos a poner a hablar de él, ¿no? Esas geometrías siempre estaban organizadas a través del logaritmo, ¿no? Que evidentemente son los que posibilitan su construcción a través de los encofrados. Aunque estas imágenes son del barro y de las maquetas, realmente siempre hay un rigor geométrico y matemático en la definición de la forma, ¿no? De todo lo que hacemos. Pues Darcy Thompson, mítico morfólogo, ¿no? Que estudia el crecimiento de los seres vivos y que fue muy importante para todo lo que hacemos. Y aquí estamos, ¿no? La aldea de Castromayor, el centro que proponíamos en el concurso y el Castro. Realmente la pendiente es muchísimo mayor, ¿no? Llegamos con los 700 y pico metros. Esta es la propuesta que hicimos para concurso, ¿no? Que la ubicábamos aquí abajo, ¿no? Porque aquí colocábamos un aparcamiento. Esta es la imagen de concurso, como veis siempre la importancia, ¿no? de ese horizonte. En aquel momento lo estábamos planteando con hormigón ciclópeo, con esquisto, como habíamos hecho en otra serie de obras, ¿no? Que salen del propio lugar, pero luego vimos que el esquisto no reunía las características para hacerlo y tuvimos que hacerlo en hormigón como esto, pero bueno, siempre esa presencia del horizonte, esa ventana que mira a ella, ¿no? Y esto de aquí, ¿no? Y el otro día, digamos, recordándose los horizontes, porque a mí me parece una cosa muy, muy importante en ese lugar, por poder. Recordé, y el otro día nos lo recordaba cuando Pablo, ¿no? Hizo el otro día la titularidad, Pablo Gallego, ¿no? Para la escuela, estos dibujos que hace Vicente Risco de los Montes, cuando con él, Ben José y Otero Pedrallo hacen la peregrinación, en este libro, ¿no? Este mítico libro, ¿no? Que hacen la peregrinación de Ourense a San Andrés de Teixido, ¿no? En ese recuerdo de los montes para este proyecto fue fundamental. No os voy a contar el programa, el que había, ¿no? Para el concurso. Realmente nos pedían un centro de recepción de visitantes o de peregrinos, lo que sería la exposición y algo para los arqueólogos, ¿no? Una especie de lugar para los arqueólogos. Los arqueólogos realmente no lo necesitaban, ¿no? Y todo fue cambiando. Es una construcción encastrada en el terreno, a distintos niveles, según las cotas, y esto es la propuesta que vamos a pasar muy rápidamente de lo que puede ser la exposición más adelante. Distintas evoluciones que no me voy a parar a contar para no aburriros, ¿no? Sigue siendo la propuesta de concurso, la primera maqueta, ¿no? Realmente las referencias son estas, ¿no? O nuestros modelos, no solamente en aquel momento, 2016, que se presenta el concurso, nosotros planteamos un equipamiento que tenga de mantenimiento cero, que no necesite personal. Para un ayuntamiento como Portomarín, mantener un personal fijo en un equipamiento de esto supone una carga para su presupuesto que no están dispuestos a mantener. Entonces proponíamos un equipamiento público siempre abierto, probablemente con la llave que tuviesen como tenían estas capillas, ¿no? Cuando antes la recogías en un vecino, que te la diesen para abrir o de siempre abierto. Y realmente no solamente era nuestro modelo de funcionamiento, de todas estas que pueden ser, esto es San Miguel de ahí en Pontedeume, ¿cómo se llama?
de Breamo, ¿no? O cualquier otra capilla que podamos encontrar por nuestra geografía, ¿no? Es decir, ese pequeño monumento que realmente, como volviendo a Octavio Paz, ¿no? Ordena y genera el espacio donde se encuentra, ¿no? Y no solamente también hasta de su uso, ¿no? O San Miguel de Ide, ¿no? Pero esos grandes San Migueles de Galicia, que este sí que fue realmente casi un referente que fuimos a ver casi constantemente, pero del mismo modo, con la misma fuerza que puede tener el paisaje que cualquier palleiro que encontrábamos, o la misma arquitectura popular, ¿no? La arquitectura popular para mí así fue determinante, digamos, en mi formación, ¿no? Y esa monumentalidad, digamos, esa rotundidad y toda esa vocación, y cualquiera, esta es una arquitectura popular irlandesa, o esta otra que es Pedrasec de vecino a Cadaqués, ¿no? Y ya veis, ¿no? Durante la obra nos dimos cuenta de que aquí abajo no estábamos bien, ¿no? Es decir, cuando hicimos el topográfico, aquello era un mar de tojos, el ministerio no quiso pagar el desbroce, entonces hizo un topográfico de aquella manera, y cuando realmente desbrozamos y vimos realmente el lugar, nos dimos cuenta, bueno, apareció por aquí, a ver si encuentro, apareció por aquí un camino de siembra y de siega donde pasan los tractores, y nos pareció muy inoportuno apoyarnos aquí, y es más, cuanto más subiésemos, pues mejor para esas vistas, ya veis, ¿no? De donde estábamos en proyecto, pasamos ahí arriba, ¿no? Y este es el proyecto construido, ¿no? Estos son unos depósitos que tiene el pueblo del agua que baja, ¿no? Que es casi el mismo agua que bebían en aquel castro. Yo siempre, es un depósito enterrado que intentamos cambiar por uno solo, uno moderno, establecido de vidrio, y que representa muy bien lo que es esta Galicia. Realmente no es un depósito, son 7 depósitos, uno por vecino, ¿no? Y entonces hubo que respetarlo y sortearlo, ¿no? De dónde estábamos, ¿no? Y donde integrábamos el aparcamiento, fuimos cambiando y llegamos a esto otro, ¿no? Que veis que se genera todo a través del cuadrado, ¿no? Entonces esto sería la entrada que conecta con el camino y permite su tránsito. Aquí es lo que es realmente la sala de exposición, muy pequeñita, 5,92 por 5,92, y con una pequeña sala donde se puede hacer una proyección en loop de cualquier cosa, una serie de atrios que conectan desde otra entrada, desde el camino del aparcamiento, y un espacio que hemos ido conectando en una circulación siempre, digamos, circular o esvástica, ¿no? Del espacio, donde poder hacer pues actos como este, o pequeñas exposiciones o lo que sea, ¿no? Hubo una serie de cambios, ¿no? Justo sobre el proyecto. Siempre entendemos el proyecto un poco como una partitura de jazz que casi se incide a la improvisación, ¿no? No os voy a contar estas cosas, ¿no? Y evidentemente una planta de lo que hemos hecho lo más controlado compositivamente, ¿no? Todo está, realmente es un proyecto, siempre digo, como muy paladiano, donde cada uno de los espacios está muy controlado en sus armonías, ¿no? De altura, ancho, largo, ¿no? Y se van juntando como buenamente puedan, evidentemente a través de siempre estos controles de generación de la forma, ¿no? Son maquetas, múltiples maquetas que hicimos, la evolución, pero realmente digo, es paladiana porque realmente es una unión, ¿no? Hay un texto también muy importante para este proyecto, que es de Peter Hanke, que habla de En el camino, y él se sorprende de cómo, ¿no? la construcción de la arquitectura popular es una casa matriz y una serie de cortellos que se van juntando como atrios, como múltiples atrios, ¿no? Y en el fondo lo que estamos es haciendo lo mismo, ¿no? Que ya lo habíamos hecho en otras obras, ¿no? Simplemente cada espacio se van juntando como buenamente puedan, ¿no? Esas son unas viviendas, unas oficinas que habíamos hecho, ¿no? Y esto es gestionario. Todas sus dimensiones. Unas dimensiones que surgen, aquí está todo tomado del modulón, son medidas muy antropométricas, pero luego que sorprendentemente generan una escala, una dificultad de entendimiento de la escala de edificio que yo creo que le da, ya lo veréis, yo vosotros os animo a ir a verlo, ¿no? Y evidentemente aquí también hay un trabajo mucho sobre el vaciado, trabajar sobre grandes espesores, los muros son de 43 y de 70, ¿no? Volvemos a trabajar sobre los elementos que ha trabajado siempre la arquitectura, ¿no? La luz, ¿no? El óculo, ¿no? Como este de Berlín, ¿no? de Tesenov, ¿no? O la madre de todos los óculos, que es el Panteón, o mismo todos estos óculos de los impluvios de Herculano, ¿no? que nos fuimos a ver para ver cómo funcionaban. Tiene esas cosas buenas que tiene, ¿no? Esta construcción
te puedes permitir el ir, ¿no? y el pensar cómo entra el agua dentro del espacio, ¿no? Y aquí fuimos construyendo, ¿no? Entonces son distintas fases de la obra, ¿no? Y en el fondo estamos hablando de lo mismo. Aunque realmente es más esto, ¿no? Es una proyección de luz, ¿no? Sobre un espacio central donde pensamos, ¿no? La museización vendrá después, pensamos colocar una maqueta en bronce del castro en el interior. Este es un vídeo que nos voy a poner, donde realmente trabajábamos la acústica. Esto me sorprendió en estas cosas que tiene en el Instagram, un alumno que fue de visita y se puso ahí a hacer, es un alumno de coral y había una acústica, qué pena no poder poner el vídeo, porque realmente da gusto verlo y lo bien que suena, ¿no? La importancia, no solamente, digamos, la arquitectura no es algo retiniano, sino que influyen en ella todos y cada uno de los sentidos, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Y en el sonido, en esta pieza fue determinante, cómo tensarla, ¿no? Y de hecho llevé a algún amigo músico para hacerlo, ¿no? Esta es la entrada, la foto de Mari Caramés, que en el fondo está hablando de lo mismo que todas estas portadas románicas, ¿no? Esta es la otra entrada que viene desde el otro lado, ¿no? Jugamos con el encofrado, pensábamos hacer un hormigón rojo, Patrimonio no nos dejó, por esta cosa de este patrón de colores que ahora nos ha caído como una losa, ¿no? en Galicia, ¿no? Donde realmente va del blanco al un poquito más manchado, casi parece, como dice un amigo, que casi parece la lista de colores de un cirujano maxilofacial, ¿no? Y lo construimos en hormigón y trabajamos con estos encofrados de gran tamaño, colocados a matajunta, evocando una cierta sillería, ¿no? Y para trabajar un cambio de escala muy distinto. Pero ya te digo, ¿no? Las ideas son estas, son siempre las mismas, ¿no? El hueco, la entrada, ¿no? El umbral, ¿no? La recepción, ¿no? Distintas puertas que se han trabajado todas, ¿no? Todas y cada una de ellas. Como veis, el oro, ese recordando, ¿no? Ahí como veis lo que es el vaciado, ¿no? El trabajo de los distintos espesores, cuando los muros quedan exentos y trabajan con mayor espesor, recordando la vieja lección, ¿no? de las columnas extremas de los templos griegos, que son un poquito más anchas, porque al trabajar a contraluz siempre se van a ver más finas, ¿no? Y también el control de la canalización de las aguas, ¿no? Entre las múltiples visitas que ha tenido este centro, muchos te hablan de que si te recuerdan a uno, te recuerdan a otro. Hay gente que habla de Tadahuando, gente que habla, y muchos hablan de Scarpa. Yo personalmente de Scarpa, aunque lo valoro, no lo había pensado, pero sí que pensé mucho en él cuando realizamos estas gárgolas. Esto lo que reconduce son estas aguas que caen aquí atrás en este peto para que caigan por aquí, ¿no? Para que no babeen por fuera, ¿no? Y realmente no es más que esta lección de Scarpa en la Banca Popular de Verona. Él lo recuerda, él vive enfrente, en Venecia, dentro de una iglesia en Venecia, que no recuerdo el nombre, que tiene un restón. Entonces, lógicamente, todo el agua, a ver si encuentro, todo el agua que va a caer por aquí, inevitablemente van a generar una mancha aquí, ¿no? Y en este caso ya veis, ¿no? Como Scarpa reconduce y la lleva por aquí, pero bueno, tantos otros, ¿no? Como Leverens, ¿no? En su iglesia de Estocolmo, ¿no? Cómo reconduce las aguas, cómo conducir las aguas, ¿no? Para que se produzcan o can, ¿no? Entonces, en el caso de Castromayor, cómo conducir las aguas y cómo dejar esos restos fue una cosa que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, también recordando a Le Corbusier y sus impresiones en sus edificios, hicimos también esta especie de pequeños bajorrelieves, ¿no? Esta concha no es la nuestra, esta concha es de Ronchamp, es la concha de la puerta, ¿no? De la puerta este, ¿no? del sur, del naciente, ¿no? Que está ahí, y que a mí siempre me hizo pensar, ¿no? Evidentemente la concha está aquí en el Ronchamp, en la vocación claramente de la Virgen, ¿no? Es decir, la concha como símbolo femenino y mariano. A mí siempre me sorprendió y no he encontrado todavía explicación de por qué ese es el gran símbolo del Camino de Santiago, ¿no? Ese símbolo tan femenino, ¿no? De la madre. Hace poco leí por ahí, ¿no? Que en la etimología de la Vieira realmente son
la confluencia de múltiples caminos, ¿no?, que confluyen en un único punto. No sé de dónde viene, ¿no?, pero realmente nosotros la utilizamos no solamente por esa vocación de símbolo del camino que inevitablemente está, pero sí evidentemente como símbolo digamos, de la madre, ¿no?, un símbolo femenino, ¿no? En esta obra, bueno, perdona que salga ahí, realmente es una obra muy mal construida, tengo que decirlo. Es decir, tuvo una cuadrilla encantadora, una gente maravillosa, pero que no sabían hacer hormigón, y que hicimos de la necesidad virtud, pero que al mismo tiempo lográbamos efectos tan gloriosos como estos, que aunque intentabas conseguir repetir, ellos no eran capaces, ¿no? Y entonces fue una obra que fue, hablando, es decir, digamos, intentar, digamos, trabajar, y eso siempre lo hacemos, según los mimbres que tengamos, vamos intentando construir. Pensábamos hacer una pieza de hormigón prístino, casi caniano, ¿no?, modélico, pero al encontrarnos con la mano de obra que teníamos, pues tuvimos que trabajar con esos hormigones tan bestias, ¿no?, que son los que han salido. Perdón, a ver si sale. Se ha colgado otra vez. Disculpad. Ahora sí ya no sé ni qué hacer. Ahora, lo he logrado. Perdón. Ahí está. A ver, ahora, a ver si lo voy a dar aquí. Ahí está. Recuperamos también, y lo intentamos, esa alegría, ¿no? Yo siempre lo recordaba de niño, hacía mucho que no veía, ¿no?, ese loureiro cuando terminas la estructura, ¿no?, y no había ningún accidente, ¿no? Realmente fue una obra muy feliz, de verdad. Yo creo que probablemente porque teníamos un cliente muy lejano, el cliente era el Ministerio de Madrid, ¿no?, y con esto del COVID no vinieron ningún día, y pudimos recuperar esa alegría del construir, ¿no?, que en el fondo, ahí tenéis a Le Corbusier, ¿no?, en Ronchamp, porque creo que esto también se hacía por Madrid, ¿no?, que ponían la enseña nacional, pero yo creo que en eso es mucho más evocador nuestra costumbre gallega de ese loureiro, ¿no?, ¿verdad?, ¿no? Y nada, me dejaron las imágenes, ¿no?, y no voy a contar más, ¿no? Es decir, el recorrido del agua es muy importante, ¿no?, como puede ser en Ronchamp, como puede ser en Firminy. No es el momento, ya es tarde como para contaros esto, y yo creo que podemos echar simplemente una visual a todo lo que hay. Esta es un esqueiro, una escala, digamos, una escalera móvil que hicimos durante la obra simplemente para que el alcalde pudiese subir a la cubierta, ¿no?, y evidentemente los vaciados, ¿no?, como veis ahí en estos parladoiros, o siempre digo que me gusta más la palabra portuguesa de namoradeira, ¿no?, y donde pues nada, los niños pueden jugar o sentarse, ¿no? No hacemos más que nada, o estos pequeños bancos que trajimos unas vigas de batea, recuperadas de batea, ¿no?, por entre uno por esa obsesión del reciclaje, y al mismo tiempo, es decir, que hace el mar, traer el mar a ese centro de Galicia, ¿no? Y ahí voy haciendo la foto, ¿no?, de toda la gente que va pasando por ahí, ¿no? Y un recorrido que yo digo, yo os animo a ir sobre todo a ver el Castro de Castromayor, y ya de paso que estáis por ahí, pues os podéis acercar a ver el centro de interpretación son fotos, digamos, durante la obra, no está terminada, son las fotos que hizo Juan Rodríguez, y que yo creo que con ellas, y ya es las 9:20 y podíamos terminar, que ya es lejos de sobra, y con tanta dificultad tecnológica, disculpad que me haya atropellado bastante en lo que os quería contar, pero bueno, ahí está, ¿no? Y volver a recordaros, ¿no?, que la arquitectura no es evidentemente, este es ¿no?, el espacio central, con ese óculo que proyecta, ¿no?, esa luz que multiplica, ¿no?, es como un gran espejo, ¿no?, como casi de quirófano, que multiplica la luz y que entra ahí adentro. Ahí también hicimos una lareira para que el peregrino que pase una noche pueda hacer un fuego, y es un poco la fosilización, de hecho es la lareira de los abuelos de mi mujer, y imágenes más, ¿no?, de esta obra que realmente está inconclusa, y que se acabará cuando que hemos hecho, se recupere todo ese paisaje, digamos, todo este tojo que veis ahí tiene que inundar todo este terreno que todavía no ha crecido, ¿no?,
¿no? Aunque veis que sí ha pasado en la cubierta. Esto es una cubierta, lo que nos hemos encontrado en esta cubierta en primavera, donde se ha establecido este maravilloso jardín, ¿no? casi espontáneo, ¿no? Y qué es lo que pretende ser, y con todos esos horizontes que os contaba antes, ¿no? Qué es lo que pretende ser esta pieza, ¿no? Es decir, casi una puerta, un llamado, un avisar de que ese castro que está ahí adelante, que realmente los peregrinos pasan por él sin verlo, ¿no? Y con esta foto tan de Bari Caramés distorsionada, disculpad la distorsión de la charla, que queréis que no, pues las dificultades tecnológicas me han mareado un poquito, y gracias por vuestra paciencia. Realmente las máquinas siempre te causan estas